Buenos días, mi nombre es Katty Vergara del grupo C. El día de hoy voy a mencionar lo que más me interesó sobre los artículos relacionados con el cerebro y sus funciones. Empezando por el primer artículo que tiene como título The Shifting Role of the Cerebellum in Executive, Emotional and Social Processing Across the Lifetime. Y lo que más me llamó la atención de este artículo fue el siguiente párrafo que tiene como título EES Anatomy and Network or Life and Brain Regions Support EES functions. EF are dependent upon the prefrontal cortex, PFC. The PFC has multiple input and output projection with cortical and subcortical structures, including the cerebellum. Input projections are from the parietal and temporal cortex, hippocampus, central cortex, substantia nigra, and thalamus. Output projections are to the thalamic medial dorsal nuclei as well as to the amygdala, the septal nuclei, the basal ganglia, and the hypothalamus. Thus, the PSC is one of the critical cortical regions that participate in extended EES neural networks. Yet the PSC doesn't fully mature until the third decade of life. Lo que más me pareció relevante o interesante en este fragmento del artículo es el hecho de cómo el cerebro se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y de cómo está relacionado con el desarrollo cognitivo, también con la regulación emocional y a su vez con el comportamiento social, haciendo que sea una parte importante del cómo planificamos y en la toma de decisiones complejas a partir de nuestras experiencias de vida, lo cual va moldeando nuestras redes neurológicas frente a los diferentes estímulos, que también nos explicaría un poco el por qué la corteza prefrontal completa el desarrollo hasta el final de la tercera etapa de nuestra vida. Y ya pasando al segundo artículo, que tiene como título Recent Investigation on the Functional Role of Cerebellum Neural Networks in Motor Functions and Non-Motor Functions Neurodegeneration. El párrafo que más me llamó la atención de este artículo tiene como título Motor and Non-Motor Functions of the Cerebellum Recent Updates. Este a su vez tiene como subtítulo Cerebellum and Emotion Psychophysiology. The evolutionary purpose of emotion is still a topic of discussion. Undoubtedly, they represent an speed-adaptive mechanism by creating positive and negative motivation that maintain goal-oriented behavior. At the same time, it would be incorrect to consider emotions as only positive and negative fluctuations, since emotions could serve not only as satisfactory mechanisms but also demonstrate the huge complexity of human psychology reactions. Notably, the cerebellum has a significant role in providing emotional responses. The first suggestions about cerebellar involvement in the emotional functions were made revelation long ago, but only a little knowledge about emotions is available. According to the recent response, the emotional mechanisms included perception, processing, and recognition. Participation of the cerebellum in basic emotion responses became considerable after multiple cerebellar limbic connections had been found. The specific impact of cerebellar activity on the autonomic nervous system functioning was also observed. Emotion-related psychophysiological processes can be well studied on animal models
mainly by observing negative emotional responses. Recognition. Participation of the cerebellum in basic emotion responses became considerable after multiple cerebellar limbic connections had been found. The specific impact of cerebellar activity on the autonomic nervous system functioning was also observed. Emotion-related psychophysiological processes can be well studied on animal models, mainly by observing negative emotional responses. Commonly used behavioral tests for beyond analyzed, for example, maintaining conditioned reflexes for painful stimuli or exploration in the open field, has shown a cerebral impact on animal behavior. For instance, cerebral brain stimulation has been reported to reduce stress and fear sensation in the open field. Moreover, the emotional response can be seen not only on behavior, but on visual level by measuring heartbeat, respiratory rate, and vascular function. The animal state on psychophysiological responses revealed cerebral participants in base emotional reactions. For the states on human subjects had revealed the cerebral mechanism of emotion in reconnaissance, emotional processing, and social conditions which are described below. Lo que más me llamó la atención pues de este artículo y sobre todo pues en este párrafo es que el cerebro no solo participa en el control motor, sino que también desempeña un papel fundamental en las respuestas emocionales y la regulación psicofisiológica, de cómo la conexión que demuestra con el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo sugiere que influye en el reconocimiento y el procesamiento de emociones, así como en la modulación del miedo, la ansiedad y otras reacciones afectivas, los cuales pues vamos obteniendo a medida que nos vamos desarrollando. También podemos ver que en este artículo se resalta cómo los estudios en animales han demostrado que la estimulación del cerebro puede reducir el estrés y el miedo, mientras que en investigaciones en humanos han revelado su impacto con la cognición social y la percepción emocional.